programa quiero abordar este interesante tema de este programa Semillas de Fe. Cómo lidiar con personas de carácter difícil. Hay muchos manuales, hay muchos libros relacionados al tema. Pero uno de los mejores libros en relación a este asunto, creo yo, es el libro de Nehemías. Un libro que está en las Sagradas Escrituras, cuyo autor es el mismo Nehemías, en donde relata su vida, sus hazañas, todo lo que logró y consiguió en favor de su pueblo, aún siendo siervo de uno de los reyes más temibles de aquel entonces, como fue el rey Artajerjes. Este libro de Nehemías es el manual divino en relación a este tema, y en este libro nosotros aprendemos cómo relacionarnos, cómo lidiar, cómo tratar con personas de carácter difícil. Y una de las cosas que sobresalen en este libro es la siguiente: la oración. La oración, mi amado hermano, mi amado amigo, es el medio que Dios utiliza para tocar el corazón de los hombres. Por más malos, por más difíciles que estos hombres sean, la oración tiene el poder para hacerlos cambiar de parecer. Y esto lo aprendemos de la historia y de la vida de Nehemías. La Biblia enseña en Nehemías capítulo 1 que Artajerjes llegó a ser el rey de Susa, la capital del imperio de aquel entonces. Y entre sus servidores, que fueron traídos como esclavos hacia él, se encontraba Nehemías, un judío, un hebreo, uno que pertenecía a la nación de Israel, a la nación que fue saboteada, bombardeada, quemada por sus enemigos, incluyendo el rey Artajerjes. Babilonia hizo estragos en Jerusalén. Y aquí vemos a Nehemías querer emprender una labor humanamente difícil, humanamente complicada. Aquí vemos a Nehemías sentir el peso y la necesidad de correr hacia su ciudad y trabajar en beneficio de ella. Nehemías tenía la habilidad, Nehemías tenía los recursos para hacerlo, Nehemías poseía las posibilidades para lograrlo, pero tenía un serio y grande problema. Tenía un jefe, tenía un patrón, quien era el rey de Susa, llamado Artajerjes, quien como cualidad sobresaliente se lo conocía como uno de los reyes más prepotentes y dominantes de aquel entonces. Nehemías tenía el deseo
de hacer algo por su ciudad. Pero le faltaba el permiso necesario para salir de aquella región. Nehemías sabía que si se iba calladamente, el rey Artajerjes lo hubiera perseguido y lo hubiera mandado a justiciar. Y al hacer esto, Nehemías sabía que no podría continuar con su labor y no podía ni siquiera realizar la obra que quería hacer. Entonces, sabiamente Nehemías, al verse con esta tremenda necesidad y al verse mediante esta tremenda situación, ¿cómo pedirle permiso a un hombre con quien es muy difícil de razonar, con quien es muy difícil de ablandar? ¿Cómo llegarme hacia él y decirle: necesito un tiempo de vacaciones para ir a mi ciudad a trabajar en beneficio de ella? ¿Cómo hacerlo?, se preguntaba Nehemías. Y sabiamente, la Biblia enseña que sabiamente Nehemías lo primero que hizo fue doblar sus rodillas delante de su Dios. Y en medio de su oración le puso al Señor su problema, su necesidad. ¿Cuál era esta necesidad? Obtener el permiso del rey Artajerjes para ir a Jerusalén, para cumplir con la labor que él había sentido hacer: reedificar los muros de Jerusalén, reconstruir la ciudad santa de su Dios. Y en esta oración, Nehemías le dice al Señor lo siguiente: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Mire lo que le pide al Señor: concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Se refería al rey Artajerjes, porque yo era, dice aquí, el copero del rey. Mire la manera en que Nehemías ora: dame gracia delante de este varón, dame gracia delante de este hombre temerario, dame gracia delante de este hombre al cual todo el mundo teme y que yo también temo. Dame gracia delante de este varón para que yo pueda, oh Señor, salir de este lugar y emprender el viaje hacia mi lugar de destino, Jerusalén. Pero no solamente le pidió gracia delante del rey, sino que le dijo: concédeme ahora buen éxito. El éxito de Nehemías dependía del permiso especial que solamente Artajerjes podía darse. Si Artajerjes no le daba el permiso para salir de Susa, el éxito de la misión de Nehemías fracasaría totalmente. De esta historia aprendemos algo interesante. Todos nuestros proyectos, todos nuestros deseos son buenos y Dios nos asegura el éxito. Y usted y yo podemos tener asegurado el éxito, pero muchas veces necesitamos de alguien. Necesitamos a lo mejor de un permiso especial para hacerlo.
Necesitamos a lo mejor de los recursos necesarios que nosotros no tenemos. Necesitamos que alguien a lo mejor nos provea de esos recursos para lograrlo. Y es aquí en donde necesitamos una intervención divina para lograr nuestros propósitos y para lograr nuestro objetivo. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 2. Sucedió en el año 20, en el mes de Nisán, que estando yo delante del rey, tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo no había estado antes delante de su presencia, triste, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Escuche bien. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Y entonces dice Nehemías: temí en gran manera. El rey notó su tristeza, y estar triste delante de uno de los reyes más terribles de aquel entonces era muchas veces peligroso. Podía haberle costado la vida a Nehemías, pues el rey no admitía que sus siervos se presentaran delante de él con tristeza, mucho menos con amargura de corazón. Es por eso que cuando Artajerjes le dice: no es esto sino que amargura de corazón, Nehemías siente temor. Porque los reyes de ese entonces mandaban a ajusticiar a todos aquellos que se presentaban en esta condición delante de él. Es por eso que Nehemías siente temor. Entonces temí en gran manera. En medio de su temor, Nehemías sabía que esa era la oportunidad que le esperaba. En medio de ese temor, Nehemías entendió que esa era la puerta que Dios estaba abriendo para concederle el permiso especial que él deseaba. Esto me enseña que a pesar de nuestros temores, nosotros tenemos que confiar en que el Señor nos dará todo lo que necesitamos para obtener y lograr nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos. Quizás en este momento usted a lo mejor está necesitando de un aumento de sueldo, por ejemplo. A lo mejor usted está necesitando hablar con su patrón y usted tiene miedo que a lo mejor ese diálogo haga que su patrón lo despida. Escuche esta palabra. Antes de ir a hablar con ese señor, vaya y doble rodillas delante de su Dios y entréguele esos temores a él. Y usted va a ver que la mano de Dios se va a mover a su favor. Cuando a lo mejor llegue el momento en que nosotros tenemos que recurrir a nuestro jefe para pedirle un favor, quizás necesitamos un aumento de sueldo y tenemos temor que a lo mejor si le decimos seamos despedidos. No se olvide que si vamos primeramente en oración delante de Dios, Dios va a extendernos su gracia, su favor, y va a obrar en el corazón de ese hombre. Y eso lo vemos aquí. A pesar del temor, Nehemías supo que esta era la oportunidad que le esperaba. Y dice la Biblia que yo le dije al rey, dice Nehemías: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él, a pesar de sus temores, le expresó al rey su preocupación y también su plan de ir. Le dijo: Señor, yo necesito ocuparme de este asunto. Para mí este asunto es importante. Necesito
usted me otorgue el permiso especial para salir de Susa, la capital del reino. Y dice aquí la Biblia, aleluya, que el rey le dijo a Nehemías enseguida: ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que necesitas, Nehemías? Dime. Y es interesante lo que aquí la Biblia dice. Entonces dijo Nehemías: oré al Dios de los cielos. Es como si Nehemías dijera: Señor, dame ahora las palabras correctas para hablar con esta persona. Y eso es lo que usted y yo necesitamos cuando de lidiar con personas difíciles se trata. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios que nos dé las palabras apropiadas y correctas para lidiar, para tratar con estas personas. Y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, dice Nehemías, y la reina, o sea, la mujer del rey, estaba junto a él: ¿cuántos durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, dice Nehemías, después que yo le señalé el tiempo. Nehemías dice: me voy solo por un tiempo, oh rey, y luego volveré y continuaré con mi servicio. Este es un líder responsable. Este es un trabajador honesto y responsable, que con sabiduría de Dios organiza sus planes, sus proyectos. No me voy para siempre. Necesito un tiempo prudencial, oh rey, y volveré a servirte. Además, dice la Escritura, que el rey le dijo: si tú me señalas el tiempo, podría yo coordinar y organizarme. Entonces Nehemías, con sabiduría de Dios, dice: y le dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Sab, guarda del bosque del rey, para que me dé de madera para enmaderar las paredes del palacio y de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa que voy a construir, en la que yo voy a quedarme. Y mire lo que dice aquí: y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¡Qué maravilloso! Y aquí me termino, aquí me detengo. Solamente la oración nos dará las palabras adecuadas, la actitud correcta para enfrentar o confrontar a las personas de carácter difícil. Solamente mediante la oración convenceremos a los hombres, por más difíciles que ellos sean, para que estén de nuestro lado. Solamente a través de la oración reposará sobre nosotros la mano benéfica de Dios, y será Dios a abrirnos las puertas en cualquier necesidad o situación en que estemos. Dios tocará los corazones de aquellos que Él ha predispuesto para ayudarnos. No se detenga, no se desanime, no se estanque en el camino, en su proyecto, en sus sueños. Órele a Dios, ore a su Dios, y verá buenos y grandes resultados. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude
a entender que solamente mediante la oración podemos lidiar con personas de carácter difíciles. Amén.